leyendas que marcan una región. Historias de misterio, de suspenso y de terror. Relatos enigmáticos que superan la fantasía. Es por eso que los jueves son Jueves de Misterio. Don Cheto al aire. Voy a apagar la luz para dar como más. Don Cheto, no me gusta que la apague. Familia, buenos días. Esos relatos, esas historias que a lo largo de los años se han vuelto conocidas, algunas no tanto, pero para eso estamos nosotros, para que las conozca. Las tenemos en los Jueves de Misterio. ¿De qué dijeron que era que platicara? Caníbal. ¿Sí existen los caníbales? Sí existen, señor. Sí Yo pensé existen. que eran puras películas y eran... No, señor, existe gente que come carne humana por alguna cosa o por la otra. Y eso, y no crean que porque de alguna manera uno piensa, cuando uno piensa la palabra caníbal, uno se imagina luego se le viene uno a la mente y que aborígenes, con un taparrabos en la selva, porque así nos lo han hecho, nos lo han presentado las películas o situaciones, pues, ¿verdad? Y no necesariamente, señores. Yo les voy a contar el día de hoy una historia que fue una historia real, una historia que está documentada, que usted puede investigarla cuando quiera en las redes sociales, en el internet. La historia de una familia de caníbales. Una familia que se le achacan más de 1,000 personas que se comieron. Esto sucedió no en el Amazonas, no en lo más profundo de las selvas. En Escocia, señores, en Europa, en el mero corazón. Les voy a contar la historia de esta familia que por 25 años, señores, los pobladores de un condado que se llama Galloway, 25 años estuvieron, se perdían personas por 25 años, se perdieron personas. Se habla más de 1,000 personas que se perdieron en una parte de este condado. Este condado de Escocia, si usted no sabe, Escocia pues está pegado al mar. Y en este camino que estaba cercano al mar, la gente se perdía por 25 años. Algunos decían que los animales, algunos bandidos los asaltaban y los enterraban para que nadie los encontrara. Lo cierto era que más de 1,000 personas documentado está en la historia, se perdieron ahí. Nadie se imaginaba que la historia era todavía más macabra que un animal o que un ataque de bandidos. Era una familia entera que agarraba a los viajeros incautos para comérselos. El que estaba al mando de esta familia, y usted puede buscarlo en las redes sociales, en el internet, se llamaba Sawney Bean, Sawney, Sawney Bean. Y este muchacho era un muchacho normal, de alguna manera era un muchacho normal que atendía cuando estaba él joven, muy joven, una panadería en un pequeño pueblo. Entonces, fíjense en qué historia. Un día llega a la panadería una mujer misteriosa, también joven como él, y él se empieza como a enamorar de esta mujer, Sonny, el panadero, y empieza a platicar con ella. Y empieza esa mujer a vivir allí. Por unos días vivió en este pueblito donde él era panadero. Y la muchacha también como que le gustó él. Y empezaron a platicar, pero la muchacha, la gente decía después, cuando él se escapó con ella, decía que la muchacha tenía inclinaciones extrañas. Que era una mujer extraña. Algunos decían que era bruja, que tenía que tenía las facciones como si fuera una mujer malvada. Será el sereno. Lo cierto es que un día este muchacho Sawney se escapa con esta desconocida que llega al pueblo. Y nunca más sus padres supieron de él. No se volvió nunca a saber de él, nunca más regresó al pueblo. Y eso ahí quedó. La cosa es de que
tiempo después, en una región, empezó a perderse gente, empezó a recibir el gobierno, personas que iban a buscarlos, a pedir ayuda porque se había perdido una familia, un viajero, 2 viajeros, pero nunca los encontraban porque todos decían, bueno, algún animal salvaje que había por ahí, a lo mejor los atacaron los lobos, o sabrá Dios, o a lo mejor hay algunos salteadores de caminos que por ahí andaban, los asaltaron y se llevaron todo. Pero no, señores, era algo más macabro todavía. Cuando ya aquello empezó a ser más común, que se empezaba a perder gente, empezó alguien a decir que en esos parajes había unos adoradores del diablo o unas brujas. Y la gente empezó a asustarse porque eran tiempos de mucho temor hacia eso, o sea, como que eras bruja o según adorabas al diablo, la gente tenía pues mucho temor. Y un día, un hombre venía con su mujer en unos caballos. Cuando pasaron por este paraje de esta parte de Escocia, empezaron a mirar unos niños en el camino. Unos niños sucios, unas niñas y unos niños sucios, harapientos, con ropa que les quedaba muy grande. Los miraron parados. Y la esposa le dice, mira, esos niños están solos aquí en medio de la nada. Cuando se acercan empiezan a platicar, a hablar con los niños, empiezan a quererse comunicar con los pequeños. Pero se dan cuenta que los niños no responden a ningún tipo de palabras ni del idioma. Entonces la señora se baja. Ese amor de madre, esa situación de ser mujer, se baja del caballo y el esposo le dice, no te bajes, voy a hablar con ellos, están perdidos, no saben dónde están. Cuando se baja a hablar con los niños atacan a la señora, se le dejan ir a tumbarla al suelo. Cuando el hombre se quiere bajar del caballo, sale otro montón de gente, entre adultos y jóvenes y más niños, y rodean el caballo y lo empiezan a jalonear, a quererlo tumbar del caballo. El hombre lo primero que hace es sacar su pistola y empezar a disparar y matar a algunos que les dio con la pistola. El caballo empieza a relinchar. Esta gente extraña que lo rodeaba empieza a quererlo tumbar del caballo y él no hace más que pegarle al cuaco para que salga hecho la mocha, y siguiendo disparando con la pistola, con el arma. Cuando se aleja un poco, y obviamente los que están atacando se asustan, voltea y ven que a su esposa ya la llevan cargada, entre varios, y la mujer ya inconsciente, que la habían desmayado. Entonces él como esposo dice, ¿qué hago? O me regreso sin balas a enfrentar a estos salvajes, o me voy. Y llega al primer poblado, pide hablar con el rey, porque en ese tiempo el gobierno era un rey, y le platica que se llevaron a su esposa. El rey manda 400 soldados a peinar la zona, encabezados por el esposo que había perdido a su mujer, y los lleva al lugar donde perdió a su mujer. Todo esto está documentado, no estoy hablando yo nomás a lo loco. Cuando llegan al lugar, empiezan a peinar la zona y no encuentran nada. Y de repente encuentran un pedazo de una ropa, encuentran algunas manchas de sangre seca en el área. Y él dice, es que yo le disparé a algunos, pero no hay cuerpos, pero yo estoy seguro que maté a 2 o 3 con la pistola. Empiezan a peinar la zona. Y así como en las películas, que hacen una línea grande y empiezan a caminar todos, 400 soldados, imagínese usted 400 soldados en una línea, peinando toda la zona. Empiezan a peinar todo ese bosque hasta que llegan al mar. Entonces dice el capitán de los soldados, ya llegamos al mar, ya no hay nada aquí. Pero obviamente el hombre desesperado decía, sí hay, señor, busquemos en las cuevas.
Aquí hay muchas cuevas en el mar, aquí en la playa hay muchas cuevas. Y el capitán, enfadado, le dice nomás a 10 soldados, vayan con él y busquen. Y empiezan a buscar en cuevitas, algunas profundas, algunas nomás un hoyo ahí entre las piedras. Hasta que encuentran una cueva que tenía esa era una cueva, y dentro de la cueva había otra abertura así entre las piedras. Y se siguen de largo y encuentran el macabro hallazgo. Partes de personas colgadas con lazos, huesos, miles de huesos, cráneos, huesos de todo tipo, un montón de ropa vieja, bolsas, joyas, armas, amontonados, un montón gigante. Y dicen, aquí es donde viven esas personas. Vamos a esperarlo. Esperan ahí los soldados. Cuando ya se dan cuenta que hay alguien allí, que alguien está causando... También emocionado se da. Cuando ya se dan cuenta que hay alguien dentro de esas cuevas, se quedan a los soldados al acecho, hasta que empiezan a ver a un niño y a seguir al niño a otra cueva, donde encuentran a toda la familia. Estamos hablando de una familia que era encabezada como Sonny Bean, el muchacho panadero, la esposa de él, que fue con la que él huyó de la panadería, 6 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas, de producto de relaciones incestuosas. Ay, no. Sí, señorita. No me diga eso. Papá con hijos. Sí, papá con los hijos y con nietos. Sí, es una cochinero que tenían. Ay, no me... Lo más impactante, que nada más hablaban el escocés, los 2 cabezas de La familia. la familia. Ni los hijos ni los nietos hablaban el idioma. Se comunicaban con sonidos, con gestos. Sí, con gestos se comunicaban. Los aprenden a todos ellos, a 14 nietos, 18, a 14 nietas, 18 nietos, 6 hijos y 6 hijas, y se los llevan al frente del rey. Empiezan a exhumar los cadáveres encontrados en la cueva. En la cueva. Y son más de 1000 personas las que estaban, los huesos de las que estaban en la cueva. Nada más los que estaban en la cueva, los que lograron exhumar. 1000 personas. Esta familia se había dedicado 25 años a comer carne humana. Lo llevaron hasta ante el rey, que ordenó su ejecución. Al papá y a la mamá los desmembraron, y los hijos y las hijas murieron en la hoguera, poniendo un punto final a uno de los mayores episodios de la historia en Escocia, una historia muy famosa, que es la historia de Sonny Bean. Así puede usted buscarlo cuando quiera. Sonny Bean, como Beane, no Bean como frijol, Beane, y su familia de caníbales que se comieron mínimo a 1000 personas. Historia real.